Hoy vamos a comenzar el tema 3, en el que vamos a abordar los conceptos de transformaciones biyectivas y rígidas. Estas últimas están vinculados a los movimientos en el espacio, ¿no?, que nosotros vamos a estudiar, algunos en particular y otros más generales, y ellos van a estar vinculados en su definición a través de el axioma número 10, como ustedes podrán haber visto en el texto, a las transformaciones biyectivas. En esta clase vamos a abordar solo las transformaciones biyectivas y en la próxima clase las rígidas. ¿Qué son las transformaciones biyectivas? La definición va a decir que una transformación biyectiva es una función biyectiva en ese conjunto en sí mismo. Vamos a simbolizarlas con las letras griegas minúsculas y a los efectos de abreviar, cada vez que digamos TB significa transformación biyectiva. ¿Cómo se define? Va a ser toda función que en un conjunto X subconjunto de omega cumple dos condiciones. Primero, cada elemento del conjunto X tiene por mu una única imagen en X. Y segundo, cada elemento de X es imagen por mu de un único elemento de X. La primera condición me va a asegurar que sea una función biyectiva. Y la segunda me va a asegurar que sea una función sobreyectiva. Los elementos de mu son pares ordenados de elementos del conjunto X, en los que la segunda componente es la imagen por la transformación mu de la primera componente. Así, si yo tengo el par XY que pertenece a la transformación, esto será equivalente a decir que la imagen por la transformación del punto X es el punto Y. Y eso se escribe mu de X igual a Y. Como la transformación es un conjunto de pares, entonces podemos expresarla como conjunto de pares por extensión si el conjunto es finito, o por comprensión si sería un conjunto infinito, el conjunto en el que se define la transformación, mediante una notación funcional, que es la que dijimos más arriba, de la forma f de x igual a y, en este caso mu de x igual a y, y mediante un diagrama de Venn, que solo también es posible para conjuntos finitos. Vamos a dar mediante un ejemplo, vamos a mostrar las distintas maneras de expresar una transformación biyectiva en un conjunto X finito, y también vamos a ver cómo se aplica esta definición para poder responder a consignas del estilo: dada una transformación en un conjunto X, ver si es o no es una transformación biyectiva en ese conjunto X. Entonces acá tenemos dado el conjunto X, que es un conjunto de los puntos A, B, C, D. La transformación mu sub 1 expresada como un conjunto de pares ordenados de puntos. La mu sub 2 expresada en forma de notación funcional, es decir, de la forma mu sub 2 de x igual a y. Para cada uno de los puntos está explicitado ahí. Y la mu sub 3 está dado como un diagrama de flechas, que es el diagrama de Venn. En la primera, si uno toma el par, como decíamos más arriba, significa que el elemento, segunda componente de ese par, es la imagen del primer elemento de ese par por la transformación respectiva. Entonces uno dice el par AB, significa que B es la imagen de A por la transformación mu sub 1, o bien que A tiene como imagen por mu sub 1 AB. De la misma manera estamos en la notación funcional, mu sub 2 de A igual a B significa que B es la imagen de A por mu sub 2, o que A tiene como imagen a B por mu sub 2. En el diagrama de flechas lo que se indica es mediante una flecha que sale desde un punto y va hacia el otro, indicando la correspondencia por la transformación. O sea, si yo tengo una flecha que sale de A y va hacia B, eso significa decir de que el par AB pertenece a esa transformación, con lo cual estaríamos diciendo el A por la transformación mu sub 3 se transforma en B, ¿no? De donde parte la flecha y a donde llega la flecha está indicando quién es el elemento que se transforma y cuál es su transformado, ¿no? Bueno, esas son las distintas maneras de expresar una transformación biyectiva en un conjunto finito X.
Si yo tengo la mu sub 1, ahora la pregunta es, ¿esta es una transformación biyectiva en ese conjunto X? Entonces tenemos que analizar si cumplen las dos condiciones que exige la definición. Veamos para el caso de mu sub 1. Si uno observa el conjunto de pares de mu sub 1, puede mirar de que hay dos pares que tienen la misma componente, segunda componente, ¿no? Que es el par BA y el DA. Eso significaría decir que el punto A es imagen por mu sub 1 de B y también de D, con lo cual sería imagen de dos elementos distintos de X. Y la segunda condición dice que cada elemento del conjunto X debe ser imagen de un único elemento del conjunto X, por la transformación mu sub 1. Así que la condición 2 no se cumple, con lo cual el mu sub 1 no es una transformación biyectiva en el conjunto X. Vamos a la mu sub 2. Si uno mira la definición, que está en notación funcional, podemos observar que el A tiene como imagen al B y es la única, no tiene otra como imagen. Así que A tiene una única imagen que es B. Lo mismo ocurre con B, que tiene como imagen a C, lo mismo ocurre con C, que tiene como imagen a A, y D, que tiene como imagen a D. Así que todo elemento de X tiene una única imagen en X por mu sub 2. Si vamos a ver los resultados de esa igualdad, podemos ver que el A es imagen de C y de nadie más. El B es imagen de A y de nadie más. El C es imagen de B y de nadie más. Y el D es imagen de D y de nadie más. Así que se cumple que todo elemento del conjunto X es imagen por mu sub 2 de un único elemento del conjunto X. En definitiva, se cumplen las dos condiciones, con lo cual podemos decir que la transformación mu sub 2 es una transformación biyectiva en el conjunto X. Si vamos a la mu sub 3, y teniendo en cuenta lo que habíamos dicho, qué significaban las flechas, podemos mirar que el punto A es tal que no llega ninguna flecha a él. O sea, si miramos, si yo me paro en D, no hay ninguna flecha que salga de D y vaya a A. Con lo cual D no puede tener a A como imagen. Lo mismo ocurre con C y lo mismo ocurre con B. Así que el punto A, al no tener ninguna flecha que llegue a él, eso me está indicando que no es imagen de nadie por la transformación mu sub 3. Ahí tenemos el contraejemplo para decir, ¿ve? Hay un puntito del conjunto X que no es imagen de ningún elemento de X. La segunda condición exigía que todo elemento de X sea imagen de un único elemento de X. No solamente que sea de un único, sino que sea imagen, ¿no es cierto? Sea el correspondiente de alguien. En este caso no lo es, por lo tanto ya no se cumple la segunda condición. Y en consecuencia la transformación mu sub 3 no es una transformación biyectiva en el conjunto X. Bueno, tenemos transformaciones biyectivas que son conjuntos. Es lógico preguntarse, bueno, ¿cuál será la definición de igualdad de transformaciones biyectivas? Fácilmente, si uno recuerda la definición de igualdad de conjuntos, tienen que tener los mismos elementos. Así que aplicado eso al conjunto de pares, debería ocurrir que tengan los mismos pares. Y eso indicará que para cada valor del conjunto, para cada elemento del conjunto X, si yo le aplico las transformaciones, siempre tienen que dar el mismo valor. Entonces la definición dice que la imagen de un X cualquiera del conjunto tiene que ser la misma por ambas transformaciones para decir que las transformaciones son iguales, ¿no? Si son iguales, ocurre esto, y si ocurre esto, son iguales. Dada una transformación biyectiva, siempre es posible definir una transformación inversa, que en este caso va a ser una transformación biyectiva también en el conjunto. Y a esa transformación la llamamos su inversa de la dada, ¿no? Si la transformación era mu, a la inversa de mu la vamos a simbolizar con mu a la menos 1. Y estará definida de la siguiente manera. Si yo tengo un par de puntos del conjunto X, entonces si la imagen de X por mu es igual a Y, debe ocurrir que entonces mu a la menos 1 de Y es X. Es decir, la imagen de Y por la inversa es
X. Recíprocamente, si la imagen de Y por la inversa es X, entonces la imagen de X por la directa, por la transformación mu, es Y. Veamos cómo aplicamos esta definición para encontrar la inversa de una transformación dada. Yo tengo ahí un conjunto X, tengo una transformación mu sub 2 definida en ese conjunto, y entonces vamos a encontrar la inversa aplicando la definición. Y la definición dice que si yo conozco la imagen de un punto por la transformación mu, inmediatamente puedo conocer la imagen del conjunto por la transformación inversa. Entonces, yo sé que la imagen de A por mu sub 2 es B. Si aplico la definición, entonces puedo concluir que la imagen de B por la transformación inversa es A, ¿no? Es como permutar los pares, ¿no? Las componentes de los pares. Lo que era primer componente en la transformación mu pasa a ser segunda componente en su inversa. De la misma manera, sabemos que la imagen de B es C por mu sub 2, entonces la imagen por la inversa va a ser B. Y así puedo calcular la imagen también del punto C. Como hemos calculado la imagen de todos y cada uno de los puntos por la transformación mu a la menos 1, estamos en condiciones de expresarla, ya sea usando la notación funcional o usando la notación de pares ordenados como tenemos ahí. Bueno, nosotros tenemos un conjunto en el que se define una transformación biyectiva y entonces queremos saber si yo tengo un subconjunto de ese conjunto, ¿cómo calcularía la imagen en esa transformación biyectiva de ese conjunto? Porque nosotros definimos la transformación biyectiva definiendo la imagen de todos y cada uno de sus puntos. No tenemos definido cómo calcular la imagen de un conjunto. Intuitivamente uno dice, bueno, si yo quiero calcular la imagen de un conjunto, debería calcular las imágenes de sus puntos. Efectivamente, así es la definición. La definición dice que el conjunto imagen de un conjunto, subconjunto del conjunto donde se define una transformación biyectiva, va a ser el conjunto formado por las imágenes de sus puntos en la transformación correspondiente. Entonces, veamos con un ejemplo eso, ¿no? Acá tengo un conjunto X, una transformación mu definida en ese conjunto y el subconjunto formado por 3 de sus puntos, A, B, C, que está incluido en X. Entonces, según la definición, la imagen de A tendrá que ser el conjunto formado por las imágenes del punto A, del punto B y del punto C en la transformación mu. Como conocemos la definición de esa transformación, yo tengo el par AB, entonces la imagen de A es B. Tengo el par BA, entonces la imagen de B es A. Y tengo el par CD, entonces la imagen de C es D. Con lo cual encontré el conjunto BAD como imagen del conjunto ABC en la transformación mu correspondiente. También ustedes habrán visto o hayan estudiado ya cuando han leído el texto que hay puntos muy especiales que en una transformación biyectiva son los llamados puntos fijos, ¿no? Como su nombre lo dice intuitivamente, ¿qué quiere decir fijo? Quiere decir que cuando yo le aplico la transformación, él no se altera, queda tal cual está, ¿no es cierto? No se mueve, diríamos, si hablaríamos de movimiento, ¿no? Entonces, la definición dice que un punto de un conjunto es fijo en una transformación definida en ese conjunto, en una transformación biyectiva definida en ese conjunto, si cuando le aplico la transformación, él tiene como imagen el mismo punto. Es decir, él es imagen de sí mismo por la transformación. Veamos el ejemplo para el caso de la transformación mu que tenemos acá en el conjunto X en el cual se define. Si uno mira los pares, yo puedo tomar que el par EE pertenece a esa transformación mu. Y como sabemos que si un par pertenece, la segunda componente quiere decir que es la imagen por esa transformación de la primera. En este caso significaría decir que la imagen por mu de E es E. Y ahí está lo que se está cumpliendo la definición, ¿no? El E se transforma en E, entonces el E es un punto fijo en la transformación mu. No ocurre lo mismo para los otros pares, por ejemplo, para el par AB.
Como la B pertenece a mu, significa decir que la imagen de A por mu es B. Pero B no es igual a A, así que ya no se cumple la definición, por lo tanto, el punto A no es un punto fijo en la transformación mu. Otro concepto que ustedes ya han visto y han estudiado es el de conjunto estable. Tiene la misma, digamos, similitud, no exactamente lo mismo, con respecto a lo que veíamos de punto fijo. Nada más que ahora ya no se trata de un punto, sino de un conjunto, por lo tal no decimos fijo, sino decimos estable. ¿Qué significa decir estable? Quiere decir que un conjunto va a ser estable en una transformación si cuando le aplico la transformación no cambia, permanece inalterable, diríamos, ¿no? Su imagen va a ser el mismo, ¿no? Eso no quiere decir que todos los puntos del conjunto deban ser puntos fijos, ¿no? Significa decir que yo puedo reacomodar los elementos del conjunto, pero los elementos siguen estando en el conjunto imagen, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto X como el que tenemos acá y la transformación mu dada como pares ordenados de puntos, como la que tenemos ahí, entonces, y el conjunto ABE, que está incluido en ese X, si le calculamos la imagen, aplicando la definición de imagen de un conjunto, llegamos a que es el conjunto BAE. Pero sabemos que en un conjunto el orden de sus elementos no nos interesa, sino nos interesan sus elementos en sí, lo podemos reordenar y poner ABE. Conclusión, eso es lo mismo que A. Así que podemos decir que se cumple la definición, ya que la imagen de A por mu es A, entonces el A es estable por la transformación mu. Si tomamos el conjunto B, BCE, también incluido en X, y le calculamos la imagen, vamos a ver que el resultado que nos da es el ADE, ¿no? Aplicando a cada uno de sus puntos la definición de la transformación. El B le corresponde el A, el C le corresponde el D y el E le corresponde el E. Pero este no es lo mismo que el conjunto BCE, es distinto de ese conjunto. Así que entonces podemos afirmar que no cumple la definición de estable y por lo tanto no es estable en la transformación mu. Otro concepto que han abordado o se aborda en este tema es el de composición. Dadas dos transformaciones biyectivas, hacer una operación llamada composición de esas transformaciones, ¿no? Esa composición me va a dar como resultado una transformación biyectiva, es decir, que se va a calcular, según la definición que damos, como aplicado en forma sucesiva las transformaciones de derecha a izquierda, ¿no? Si yo tengo las transformaciones sigma y mu y hago la composición sigma compuesta con mu, se lee así, de derecha a izquierda, sigma, el cerito significa composición, compuesta con mu, a la transformación que resulta de aplicar primero sigma y luego al resultado aplicar mu. Estas son transformaciones o esta composición son de mucha aplicación en la vida real, en la industria, especialmente en la industria, en los procesos industriales, donde una determinada materia prima pasa por distintos procesos hasta salir en un producto final que es el resultado de los distintos procesos, ¿no? Ustedes deben haber visto, por ejemplo, algún video donde se muestra la fabricación de algún producto como los automóviles, por ejemplo. Entonces van en una línea de producción, se van aplicando, se van ensamblando las distintas autopartes con máquinas diferentes, ¿no es cierto? Y el resultado final es un automóvil, ¿no? O sea, yo vengo el primer proceso, entra la materia prima, sale convertida en otra cosa, se transforma en otra cosa, y a eso le vuelvo a aplicar otro proceso en alguna máquina, por ejemplo, y como resultado sale otro producto diferente al primero y al segundo,
diferente a lo que era la materia prima y al primer resultado del proceso. Entonces, cuando termino de hacer el proceso, tengo el producto final. Y entonces yo digo que esta materia prima se transformó en los sucesivos procesos en esta otra. Eso es la composición, ¿no es cierto? Típico también, es decir, los vuelos con escala, ¿no? Voy a Buenos Aires en avión, haciendo escala en Córdoba, y desde Córdoba hago otro viaje hacia Buenos Aires. En definitiva, me fui de Salta a Buenos Aires en 2 vuelos diferentes, ¿no? Llego a Córdoba, ahí me toma otro vuelo y me traslada a Buenos Aires. Bueno, veamos con un ejemplo cómo se aplica efectivamente esto. Yo tengo un conjunto X y 2 transformaciones en ese conjunto, transformaciones biyectivas en ese conjunto, y quiero calcular la composición de mu sub 1 con mu sub 2, la cual la voy a llamar mu. Entonces, vamos a trabajar con la aplicación de esa transformación a cada uno de los puntos del conjunto X, porque yo tengo que obtener la imagen de todos y cada uno de esos puntos del conjunto. Si aplicamos a mu al punto A, por ejemplo, la primera secuencia sería decir mu sub 1 compuesta con mu sub 2 aplicada a A, por la igualdad de hipótesis que nosotros teníamos, ¿no? Acá está diciendo, la consigna dice justificando su respuesta, entonces cada paso que haga, como decíamos en el primer tema y en el segundo tema, necesita ser justificado el por qué, ¿no? Luego eso será igual a ¿quién? Por la definición de la composición se aplica primero mu sub 1 y a eso se aplica mu sub 2. O sea que por definición de composición lo puedo escribir de esta manera, que sería la segunda secuencia. Ahora, la imagen de A por mu sub 1 la conozco. Según está definido acá, la imagen de A es B. Entonces reemplazo y me queda ahora calcular la imagen de B por mu sub 2. Pero mu sub 2 a B le hace corresponder C, entonces el resultado va a ser C. Si aplico la transitividad de las igualdades, voy a decir que la imagen de A por la mu, que es composición de mu sub 1 con mu sub 2, va a ser C. De la misma manera puedo calcular las imágenes de B, de C y de D. Acá abajo están ya calculadas sin el proceso sistemático de ir justificando cada uno de los pasos. Uno debiera decir de la misma manera y ir indicando en cada uno de los pasos cuál es la justificación. Y obtenemos la imagen de B, el punto D, la imagen de C, el punto A, y la imagen de D, el punto B. En consecuencia, puedo escribir la composición de mu sub 1 con mu sub 2 en forma de pares ordenados, es decir, a A le corresponde C, por lo tanto el AC está, al B le corresponde D, por lo tanto el par BD está, y así sucesivamente está el par CA y el par DB. Y entonces hemos obtenido o hemos calculado la composición de ambas transformaciones. Propiedades de la composición. La composición de transformaciones biyectivas, ya dijimos, es cerrada. Composición de 2 biyectivas me da otra transformación biyectiva. Es asociativa, es decir, yo defino la composición de 2. Si tengo más de 2, puedo asociar de a pares, ¿no es cierto?, e ir aplicando esa composición y luego hacer la otra. ¿Cómo asocio? Y de manera como se me ocurra, no hay problema porque al asociar de una manera o de otra es lo mismo. Tiene elemento neutro, es decir, va a haber una transformación que es la llamada transformación identidad, que compuesta con mu, cualquier transformación biyectiva me va a dar conmutativa y me va a dar la misma transformación. El neutro significa que no cambia cuando se aplica el neutro y entonces el resultado es el mismo. La identidad es aquella transformación que a todo punto del conjunto le hace corresponder el mismo punto, ¿no? Es decir, es aquella transformación que no modifica nada donde se la aplica. Tiene elemento inverso, eso ya lo vimos, cada transformación tiene su inversa y también la inversa cumple con que la composición de una transformación con su inversa es conmutativa y el resultado me da la identidad, ¿no? Porque decíamos, si A se transforma en B por la transformación mu, por la inversa el B se transformaba en A, en definitiva en la composición el A se transforma en A. Es decir, si eso ocurre para todo punto, entonces la transformación es la identidad. Transformaciones biyectivas involutivas.
¿no? Ese es otro concepto que se aborda en este tema. ¿Qué significa decir involutiva? Involución significa volver hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que una transformación biyectiva es involutiva si no es la identidad y si la composición de ella consigo mismo me da la identidad. El hecho de pedirle que no sea la identidad es porque si es la identidad es obvio que la identidad compuesta con la identidad me va a dar la identidad, así que por eso nos interesa aquellas que no son la identidad. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta definición para decidir si una transformación biyectiva dada en un cierto conjunto es una transformación involutiva en ese conjunto. Entonces, acá tenemos el X, tenemos la mu sub 1 y vamos a ver si es una transformación involutiva. Primero, tenemos que ver si no es igual a la identidad, porque si es igual a la identidad, listo, ya no cumple una de las condiciones de la definición y por lo tanto, listo, no es involutiva. Como vemos acá, la imagen de A es B, y como B no es lo mismo que A, entonces va a ser distinto de la identidad aplicada a B que da B. Así que si yo tengo un puntito para el cual ambas transformaciones no dan el mismo resultado, estas transformaciones son distintas de acuerdo a lo que vimos como definición de igualdad de transformaciones biyectivas. Ahora nos restaría probar que para cualquier punto que del conjunto X se cumple que la imagen por la composición tiene que ser lo mismo que la imagen por la transformación identidad para decir que estas dos son iguales. Entonces calculamos la imagen en la composición del punto A, aplicando la definición de composición, aplicando la definición de cada una de las transformaciones, llegamos que la imagen en la composición de mu sub 1 con mu sub 1 de A es A, y eso es lo mismo que decir que la identidad de A, porque la identidad de A es A. De la misma manera hacemos el cálculo para B, para C, para D, para todos y cada uno de los puntos del conjunto X, y vemos que en todos los casos el resultado de aplicar la composición de mu sub 1 con ella misma y de aplicar la identidad me da el mismo resultado. Conclusión: por definición de igualdad de transformaciones biyectivas, estas dos son iguales. Por lo tanto, se cumple la otra condición y podemos afirmar que mu sub 1 es involutiva. Veamos ahora qué pasa con la transformación mu sub 2 que también dimos arriba, ¿no? Para ver si era o no involutiva. Si yo calculo la composición de mu sub 2 con ella misma aplicada al punto B, el resultado es D, ¿no? Porque mu sub 2 de B es C y mu sub 2 de C es D. Y como D no es igual a B, entonces el valor del transformado de B por la composición y por la identidad son distintos, lo cual me asegura que esas dos transformaciones no son iguales. Así que no se cumple una de las condiciones, la transformación no es involutiva. Propiedades de las transformaciones biyectivas. Las transformaciones biyectivas tienen ciertas propiedades respecto a los conjuntos y a las relaciones de pertenencia de elemento a conjunto y de las operaciones de conjunto. ¿Cuáles son esas propiedades? Primero, que preserva la pertenencia, es decir, si yo tengo un punto en un conjunto y le aplico una transformación biyectiva, su imagen tiene que pertenecer a la imagen de ese conjunto, ¿no? Esa sería la primera, que está dada para la transformación y para su inversa, que también es biyectiva. Y después preserva las operaciones de conjunto. ¿Cuáles son las operaciones básicas de conjunto que hemos visto? Intersección y unión. Entonces, dice que da lo mismo que yo, si tengo dos conjuntos, haga la unión y transforme, y le aplique la transformación, que aplicarle la transformación a cada uno de los conjuntos por separado y luego unir. Esto significa preservar las uniones. Y lo mismo va a pasar con las intersecciones. Estas propiedades son interesantes, sobre todo cuando yo voy a calcular imágenes de conjuntos, que son conjuntos infinitos, en transformaciones definidas en un conjunto X que no sea finito, ¿no? Allí nos van a ser de mucha utilidad. Ya vamos a ver con un ejemplo
cómo realmente gracias a esas propiedades uno puede hacer el cálculo de las imágenes de conjuntos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que tenemos ahí, transformaciones biyectivas en conjuntos infinitos. Hasta ahora nosotros hemos dado ejemplos de transformaciones biyectivas en un conjunto finito X, ¿no? De puntos, ¿no? Muchas veces vamos a necesitar definir transformaciones en el espacio o en algún conjunto infinito del subconjunto del espacio, como las rectas o los planos, los segmentos, las semirrectas, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver cómo, dada una transformación biyectiva en un conjunto finito, extender esa transformación manteniendo las condiciones que tiene en ese conjunto finito a todo el espacio. Esto es muy común en la vida diaria también, en muchos aspectos de las ciencias. Por ejemplo, los encuestadores, ¿no es cierto? Los encuestadores tienen que hacer, no necesariamente la población es infinita, pero son muchos y es costoso hacer una encuesta preguntándoles a todos y es imposible hacerlo en el tiempo que uno requiere tener la información, ¿no? Entonces lo que uno hace es tomar una muestra representativa o de la que a mí me interese saber qué es lo que piensa o qué es lo que dice en la encuesta, y con ella hacer una extensión a toda la población, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que tendríamos acá, una transformación biyectiva definida en un conjunto finito y extenderla a todo el conjunto infinito de puntos del espacio, por ejemplo, ¿no? De hecho, en la epidemia del coronavirus ya se ve un poco eso también, ¿no? O sea, los países donde esto ya hace bastante que está anticipadamente a nosotros están con el problema y han tenido muchos casos y muchas muertes. Entonces ellos estaban estudiando y en base a los pocos casos que en relación a toda la población que hayan estudiado, ya sacaron conclusiones diciendo de que este virus afecta mortalmente a las personas mayores de 65 años, por ejemplo, y que a los niños nos afecta. A veces es una especie de estos resultados que son en un conjunto más chiquito, extenderlo a uno más grande. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 puntos no alineados, tengo un plano, ¿verdad? Y también ese plano está en el espacio. Así que yo podría extender una transformación que define para esos 3 puntos al plano que lo contiene a los 3 puntos no alineados o al espacio. Veamos en el caso del plano. Si tengo un plano pi determinado por los 3 puntos, podemos decir que la imagen de A es B, la imagen de B es A, y que la imagen de X es X para todo X que pertenece al plano, pero que no pertenece al conjunto eso formado por esos 2 puntos, ¿no? Que son los que a mí me interesan. Porque en la transformación primitiva yo tenía que el A se transforma en B y el B en A. Es decir, lo único que me interesaba es intercambiar las posiciones de los puntos A y B, ¿no? Y ahora la extendí al plano y sigue siendo una transformación biyectiva en ese plano. Y lo mismo haría para el espacio. Y lo único que cambiaría diría que X se transforma por la mu en X para todo X del espacio omega que no pertenezca al conjunto AB. Vamos a ver con un ejemplo cómo se calcularía imágenes de conjuntos infinitos en esas transformaciones, y ahí vamos a ver cómo nos son útiles esas propiedades que mencionábamos anteriormente. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo 2. Entonces ahí tenemos la mu sub 2, que va a decir que el A se transforma en B, el B en A, y el X se transforma en X para todo X que esté en el omega, pero que no sea ni A ni B, ¿no? Y nos piden, por ejemplo, calcular la imagen del segmento AB, del segmento AC, la semirrecta AB, y la imagen por la inversa del conjunto AC. Vamos a ver el primer caso de forma detallada para que ustedes vean cuál es el proceso y además la justificación del porqué en cada uno de los pasos de ese proceso. Entonces empezamos con lo que queremos calcular.
¿Qué tenemos que calcular? La imagen por mu sub 2 de AC. Entonces, mu sub 2 de AC va a ser igual acá. Entonces, acá aparece la necesidad de, como yo no tengo los puntos, porque son infinitos, entonces lo que tengo que hacer es, de alguna manera, agrupar los puntos que están definidos puntualmente, por un lado, y aquellos que están definidos en forma general con la misma condición por otro. Es decir, si ustedes observan cómo estaba definida la transformación mu sub 2, estaba definida como decimos por partes. Para esta parte, que es el conjunto AB, la defino de una manera, y para esta otra parte, que es el complemento de ese conjunto, la defino de otra manera. Entonces nosotros lo que hacemos es separar aquellos puntos que están en esta parte, en este conjunto y por otro los que están en la otra parte, para poderle aplicar rápidamente la definición que le corresponde de acuerdo a la transformación. Entonces el segmento AC lo podemos separar como unión del conjunto unitario que contiene solo al punto A, ya que del conjunto AB el segmento AC solo contiene al A. Unión el segmento abierto en A, ¿no? Semiabierto en A y que contiene al punto C como extremo. Y ahí está separado esos dos conjuntos. Porque fíjense, cuando yo tomo el segmento abierto en A y que tiene como extremo al C, todos los puntos de ese segmento son tales que no pertenecen al conjunto de puntos AB, ¿no? Y así que ahí le puedo aplicar la definición que le corresponde, ¿no? Entonces va a ser fácil calcular la imagen. Bueno, esto va a ser igual a ¿quién? De acuerdo a la propiedad, si yo tengo la imagen de una unión, esto va a ser la unión de las imágenes. Entonces va a ser separar la mu sub 2 aplicada al conjunto unitario A y unión la mu sub 2 aplicada al segmento semiabierto en A a C. Ahora, aquí tengo la imagen de un conjunto, entonces por definición de imagen de un conjunto no es más que la imagen, el conjunto formado por las imágenes de su punto. Es decir, como el único punto es A, entonces va a ser el conjunto unitario que tiene como elemento a la imagen de A por mu sub 2. Y acá tendremos lo mismo porque todavía no hemos hecho nada. Es decir, la imagen del segmento semiabierto en A y que contiene como extremo al C. Esto hemos aplicado definición de imagen de un conjunto, ¿no? Ahora, el siguiente paso. La imagen de A por mu sub 2 ya la conocemos. Dice acá que la imagen de A es B, así que reemplazamos y nos queda B. Unión y la imagen del conjunto AC, como hemos dicho, ese conjunto es un conjunto que está en el complemento del conjunto AB y la definición dice que ahí todos los puntos son fijos y si recordamos que si todos los puntos son fijos, el conjunto que los contiene a todos va a ser un conjunto estable porque como todos son tales que su imagen es el mismo punto, entonces el resultado va a ser el mismo conjunto. Por eso podemos decir que la imagen por mu sub 2 de AC es AC. En definitiva, por transitividad de la igualdad, podemos decir que la imagen por mu sub 2 del segmento AC es la unión del conjunto unitario B, unión el segmento semiabierto en A, que contiene como extremo al C. Y ahí está, hemos ido justificando todos y cada uno de los pasos. Bueno, también teníamos que calcular la imagen de la semirrecta AB y la imagen por mu sub 2 a la menos 1 del conjunto cuyos elementos eran A y C. Ahí está el cálculo, no están escritas las justificaciones de cada paso, se los dejo para que ustedes vayan corroborando, pero básicamente es exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, salvo el segundo que ya les explico un poquito más. En el caso de la semirrecta, como ven, hemos descompuesto a la semirrecta como unión de conjuntos que separen por un lado los puntos que están en el conjunto AB y los que están en su complemento. Ahora, lo que está en el complemento lo hemos separado en dos partes porque si lo pondríamos juntos si yo pondría la semirrecta abierta en A que pasa por el punto C, como podríamos decir que ahí está contenido el C y no puede ser
perdón, ahí estaría contenido el B y no puede ser porque el B es un conjunto de puntos que estaría ya en el otro conjunto. Entonces, tenemos unión el AC, abierto en A y abierto en C, segmento abierto, unión la opuesta de BA, que es lo que me falta para completar la semirrecta AB. Aplicamos la propiedad y entonces va a ser la unión de las imágenes, ¿no es cierto?, de cada uno de esos conjuntos en unión. Y ahí voy calculando la imagen de cada uno de los conjuntos en base a lo que conozco, de que en el caso de los conjuntos estos abiertos, todos sus puntos son fijos, por lo tanto son estables, y la imagen del conjunto AB es el BA. Y si miramos un poquito ahí, podemos, en la unión tiene que estar todos los de cada uno de los conjuntos, y entonces puedo ir rellenando. Aquí se rellena el segmento AB, y aquí se rellena el punto B, con lo cual la unión me va a dar la semirrecta AB. Por lo tanto, la imagen del AB en la transformación mu sub 2 es la misma semirrecta. Para el caso de la imagen, lo único que cambia es que vamos a la justificación de los pasos sucesivos, ya que acá cuando tengo mu sub 1, mu sub 2 a la menos 1, es la inversa, que también es biyectiva, así que puedo aplicar la definición de imagen de un conjunto. Y luego, para pasar de este primer renglón a la segunda secuencia, tengo que aplicar la definición. Entonces, yo sé que la imagen por mu sub 2 de A, ¿no es cierto?, es B. Perdón, la imagen de B por mu sub 2 es A. Entonces, por la definición, la imagen de mu sub 2 a la menos 1 de A va a ser B. Y de la misma manera hago para el C. Aplico la definición y concluyo que la imagen va a ser C, porque el C era un punto fijo. Así que, por transitividad, ya encuentro la imagen de ese conjunto en la transformación inversa de mu sub 2. Acá, por ejemplo, también podría habernos preguntado, o se nos puede preguntar, ¿qué pasa con estos conjuntos con respecto a la transformación mu sub 2? Si son estables, por ejemplo. Si miro lo que hemos trabajado con el segmento AC, ustedes ven que el resultado no es AC. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto al AC? Que el conjunto segmento AC en la transformación mu sub 2 que yo tenía definida no es un conjunto estable. Lo mismo pasaría con el conjunto AC en la transformación inversa de mu sub 2, ya que el resultado no es AC sino BC, que es distinto al AC. Sin embargo, la transformación aplicada a la semirrecta AB me da como resultado la misma semirrecta AB. Así que la AB podríamos decir que cumple con la definición de ser un conjunto estable en la transformación mu sub 2. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado esta clase. Y nos vemos el lunes para la siguiente clase.